Vamos a dar inicio a esta charla, a este webinar del día de hoy, haciendo la presentación a través del responsable de la red de ambiente, Carl Rivera Bordaberry, que es defensor adjunto de la República de Paraguay. Carly, por favor, te dejo para la presentación del grupo que lleva adelante este webinar. Buenas para todas, para todos. Placer saludarlos y respetuoso saludo, alta consideración y estima también a todos los colegas de las diferentes defensorías de Iberoamérica, los invitados especiales, amigos todos. Bueno, en honor al tiempo, ¿verdad? Para hacer, porque está lindo el tema. Sobre lo que fue el camino de esta red. Y esto inició en la 23ª asamblea en Andorra, en el año 2018, donde se había hecho la propuesta de la creación de la red temática ambiental, donde el Consejo Rector había recomendado trabajar en el 2019, ver un poco de qué iba, y entonces en la siguiente asamblea a aprobarla. Es ahí que iniciamos unos trabajos en la ciudad de Tijuana, en Baja California, en México. Replicamos luego esto en Asunción, Paraguay, y felizmente nos dio el tiempo para hacer también otro encuentro en Río Cuarto, en Argentina. Ahí se presentaron las conclusiones y ya en la 24ª asamblea de Río de Janeiro en el año 2019 fue aprobado por unanimidad, donde también agradezco todo el trabajo, el apoyo de la paz presidente Iris Ruiz, el presidente Jordan, por supuesto Carmen y Cecilia. Así es que enhorabuena. También le doy bienvenida a Soledad, a Eduardo, a Darío y a todo el plantel que estamos trabajando con esto. Y espero que en esta oportunidad, de forma virtual, ya en la próxima podamos estrecharnos la mano y continuar con este trabajo tan lindo. Así es que te paso nuevamente la palabra, defensor Ismael Rin, y enhorabuena, muy contento con este logro. Muchas gracias, Carly. En honor al tiempo, como bien referís, voy a agradecer a todos y a todas quienes se están uniendo a esta conferencia y dejar en palabra al doctor Darío Ávila, quien va a ser el primero de los expositores, y lo dejo en palabras. Doctor, usted puede ya compartir pantalla técnicamente. Ismael, perdona, es que está a punto de unirse Freddy Carrión, que es el defensor del pueblo de Ecuador, que quería decir unas palabras en nombre de la FIO. Lo que pasa es que parece que tiene algún problema para entrar. Bien, perfecto. Me parece que si están de acuerdo, esperamos... Nada, medio minuto, porque... Medio minuto para esperarlo a Freddy, que me parece que es muy importante su presencia como... Sí, a ver si lo tenemos. Si acaso, mientras tanto, Cecilia puede decir unas palabras en nombre de la RINCA. Exacto. Porque como estos seminarios se organizan en colaboración entre FIO y a través de su red de medio ambiente en este caso y la RINCA, pues quizá Cecilia, mientras esperamos, podría decir algo también. Muchísimas gracias, como siempre, a la Federación Iberoamericana del Ombudsman y por haber sumado esfuerzos junto a la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano para desarrollar esta serie de sesiones de trabajo virtual, las cuales finalmente decantan en declaraciones. En nombre del señor secretario general de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que es procurador para los derechos humanos de El Salvador, les extiendo mis saludos y les damos la bienvenida al grupo de espectadores que veo que vamos sumando ya casi 70, y agradecer una vez más no solamente a la FIO, sino a las instituciones que son parte de la misma, y en este espacio de Ombudsman y los trabajos alrededor de la temática de derechos humanos,
han hecho de que justamente en el marco de las reflexiones sobre derechos humanos que se vienen suscitando producto de la crisis COVID, es que se hayan sumado las instituciones las instituciones de ombudsman de los 3 niveles de gobierno, y por primera vez se desarrollan trabajos conjuntos entre las redes de ombudsman más amplias en Iberoamérica y en América. Yo no tengo nada más que dar gracias a todos los miembros. Es gente querida, que conozco. Me alegra ver a Carly, a Ismael, a Soledad, a Carmen, a Freddy, y por supuesto agradecer también a Darío y Eduardo, quienes nos acompañan en esta participación, también a Mariana. Yo le cedo el uso de la palabra y retorno con Carmen Comas Mata para que prosiga y nos permita escuchar la intervención del Defensor del Pueblo de Ecuador. Muchas gracias, Cecilia. Pues ya tenemos con nosotros a Freddy Carrión, que es Defensor del Pueblo de Ecuador y además es vicepresidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Así que, Freddy, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carmen. Un afectuoso saludo a todos y a todas, a Soledad, a quienes están integrando, a Soledad, a Eduardo Cerdá, Darío Ávila, Ismael, querido amigo, que a los tiempos nos podemos ver, y a Carlos Vera también, por supuesto, de Paraguay. Gracias a todos primero por acoger esta iniciativa y discutir, reflexionar. Creo que los momentos que está viviendo el mundo entero son momentos de profunda reflexión sobre lo que viene haciendo los gobiernos, los estados respecto a derechos humanos y básicamente a la naturaleza y al medio ambiente, cómo eso está condicionando nuestra forma de ver y de desarrollarnos como seres humanos, y eso indudablemente que generan o deben generar espacios participativos, tanto como lo ha dicho Cecilia, a quien le envío un afectuoso saludo, y de parte de la FIO, la secretaria ejecutiva Carmen. Esta iniciativa de generar estos webinars va más allá de una reflexión de los protagonistas para que nos queden enseñanzas y sobre todo resoluciones que podamos implementarlas y trasladarlas, básicamente trasladarlas a nuestros organismos, a nuestros estados, para que empecemos a ejecutar una política de protección del medio ambiente, de garantía de los derechos de la naturaleza, que vaya en consonancia justamente con esta nueva visión de lo que significan los derechos humanos, no solamente desde el punto de vista del individuo como tal, sino de su entorno, de su relación, de su protección con los espacios vitales, como lo es la naturaleza, y sobre todo también con estas formas de generar y de garantizar los bienes que nos sirven a los seres humanos. Creo que estamos asistiendo a una destrucción de la naturaleza, de las formas y de los medios de consumo, que indudablemente ponen en entredicho la labor que viene haciendo el ser humano, los estados. Y si alguien decía que el ser humano es el mayor destructor y depredador de la naturaleza, pues bueno, también el ser humano tiene la mayor capacidad de rectificación, pero sobre todo de acción directa para revertir esas tendencias. Así que en lo personal, desde el punto de vista de la FIA, o como representante de la FIA en mi calidad de vicepresidente, me place sobremanera de dar esta bienvenida y sobre todo acogerlos tanto a Soledad, la encargada de los derechos económicos, sociales, y culturales y ambientales, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estos derechos tan fundamentales. De la misma manera, a Carlos, a Ismael, a Darío, y bueno, a Cecilia y a Carmen de la misma manera, un afectuoso saludo, y no se diga a Eduardo Cerdá, quien nos acompaña, y agradezco de antemano por esa participación. Yo creo que ustedes tienen la palabra, estamos expectantes de lo que podamos aprender de sus ilustrados criterios y sobre todo poner en práctica, que creo que ese es el objetivo final. Muchísimas gracias y bienvenidos. Carmen, por favor. Pues muchas gracias, Freddy. Ahora ya, si le parece a Ismael y a Carly, que son los dos coordinadores de este webinar, podemos empezar ya con Darío Dávila. ¿No? Perfecto, Carmen. Simplemente una breve reseña del doctor Darío Ávila. Él es abogado, especialista en Derecho Ambiental, adscripto en la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba,
y ha participado como abogado denunciante en causas fundamentales y trascendentes en nuestro país, que tienen que ver con la causa Ituzaingó, donde por primera vez en Argentina se puso en tela de juicio, en este caso de manera literal, el tema de las fumigaciones como un delito. Darío, te otorgo la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todos los participantes. Primero, en principal, agradecer a Ismael Rins y a la Defensoría de invitación a participar de este debate, de este compartir alguna experiencia, a la Federación Iberoamericana también de Defensores de Ombudsman de Latinoamérica y a la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano por tan generosa invitación. Para mí es un placer poder participar de estos espacios, así que muchas gracias por eso. Bueno, un poco para yendo y entrando en detalle sobre lo que fue principalmente el eje de la convocatoria de esta charla, que era la crisis ambiental y la pandemia. Me propuse traer para compartir con ustedes algunos datos, algunos informes, con el objeto de poder establecer cuál es el estado actual general del ambiente y principalmente de la biodiversidad, para a partir de allí poder analizar algunas de las causas de esto, como bien relataba recién el defensor del pueblo, se señala a la acción humana, a la actividad antrópica como principal responsable y como eje de estos conflictos y de esta crisis ambiental, por ser la principal protagonista de estos eventos, y después de allí poder establecer alguna vinculación directa entre ambiente y salud, para tratar de concluir de cómo estas crisis terminan vulnerando derechos humanos fundamentales, como por ejemplo ya vamos a ver el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a vivir un ambiente sano y por supuesto también el derecho a la alimentación. Aquí voy a compartir pantalla con el objeto de tratar de ilustrar un poco estos datos a los que yo recién hacía mención. No sé si se puede ver, ¿se aparece en la pantalla? Perfecto, Darío, estamos viendo perfectamente. Ah, bueno. Bueno, un poco, como ustedes saben, todos los 5 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Ambiente. Esto surge a partir de una puesta en en 1993, que fue quien precisamente consagra a esta fecha como Día Mundial del Ambiente, y cada año la Organización de las Naciones Unidas establece una temática, un eje de convocatoria. La idea es a los efectos de que la ciudadanía, la sociedad, reflexione o vaya tomando conciencia sobre estas problemáticas socioambientales. Es más pertinente, en virtud de esta situación de crisis ambiental, poder hablar de biodiversidad. Así que bueno, a partir de allí me propuse analizar y ver qué es lo que significa esto de la biodiversidad. Recién el defensor del pueblo señalaba, como yo les decía, a la actividad humana, a la actividad antropocéntrica como la principal responsable de esta crisis ambiental. Y la verdad que esto es así, es absolutamente así. Esto ha llevado a una corriente filosófica, por ejemplo, a empezar a hablar de una nueva era geológica, fundado precisamente en los preceptos de la ciencia y de la geología, y a desarrollar un nuevo concepto y una nueva idea que es el antropoceno. Y este término que se está utilizando ahora, modernamente, tratar precisamente de visibilizar,
de poner en foco de cómo el hombre, la vida antropogénica, se ha transformado durante toda esta era como la verdadera fuerza de transformación, no solamente a manera global, sino también a manera planetaria. Es decir, cómo las acciones de los seres humanos están incidiendo de manera absolutamente negativa sobre el ambiente en general. Tan es así que estas corrientes filosóficas que hablan del antropoceno nos están señalando a nosotros de que estamos sobrepasando un umbral muy peligroso y que puede llevarnos a experimentar cosas que ya estamos viendo, que son estos cambios bruscos e irreversibles que se producen a nivel natural. Hay indicadores, señalan los autores de esta teoría, que de alguna forma nos están poniendo de manifiesto lo que significa de relevancia, lo que significa el calentamiento global y principalmente para el incremento de los gases del efecto invernadero, como el aumento de dióxido de carbono ha hecho que la temperatura del planeta se realmente. También la pérdida de biodiversidad, la biodiversidad que aparece tanto en los ecosistemas terrestres como marítimos, es otra de las fuertes señales que permite justificar esta nueva era del antropoceno. El cambio de los ciclos, por ejemplo, la acidificación de los océanos, que incrementa el pH y con ello también dificulta la vida marítima. Y los cambios, principalmente el cambio del nivel de consumo y el modelo de consumo, basado principalmente en un modelo alimentario que vamos a ver más adelante está generando consecuencias, no solamente, sino también en la salud. Bueno, ¿qué es esto de la biodiversidad? Esta imagen que estamos viendo realmente es la mejor que resumen el concepto de biodiversidad. La convención lo define como es la variabilidad que existe entre los organismos vivos y la existencia de genes en todo el planeta. Es decir, concretamente, ¿qué hablamos cuando hablamos de diversidad? De aquellos lugares, de aquellos espacios donde se desarrolla la existencia de las distintas especies, sean animales, vegetales o microorganismos, sino también que la biodiversidad comprende a todos los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marítimos, la interrelación de cómo interactúan todos estos elementos, todos estos componentes, y también los genes presentes en todos estos espacios, actuando todo en forma armónica y en forma equilibrada. En 1993 se aprueba el Convenio de Biodiversidad, con posterioridad a la cumbre que se llevó a cabo en Río de Janeiro, la Cumbre de las Tierras, en 1992, y este convenio de biodiversidad tiene 3 objetivos esenciales. Primero, que es bregar por la conservación de la biodiversidad. Segundo, promover el uso sostenible, precisamente de los componentes presentes en la biodiversidad. Y en tercer objetivo es garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan precisamente de la utilización de los recursos genéticos presentes en la biodiversidad. Complementario al convenio de biodiversidad, más recientemente en el año 2010, a partir de una nueva reunión de la Conferencia de las Partes, también se aprobaron lo que se conoce como las metas de Aichi, que son también objetivos estratégicos que fija la Conferencia de las Partes, que tienen por objeto hacer posible estos 3 precisamente objetivos que recién les señalaban del convenio. Estas metas de Aichi tienen por objeto o como misión principalmente evitar la pérdida de la biodiversidad, y está dirigido principalmente a todos los países signatarios de este convenio, con el objeto de que esto establezca metas nacionales, metas propias, o sea que establezcan que digan qué
medidas, qué acciones van a tomar o van a llevar adelante con el objeto de preservar la biodiversidad. Yo les decía que hay distintos ecosistemas. El más importante de ello es el ecosistema terrestre. Aquí nosotros podemos apreciar en la pantalla, este es el mapa que representaba la situación de los bosques. Voy a hablar especialmente de la situación de los bosques, porque es una de las actividades que mayormente aparecen reflejadas como daño ambiental en la actualidad. Allí se puede apreciar que en aquel momento, hacia el año 1990, existían 4.128 millones de hectáreas, o sea, representaba el 31% de la superficie terrestre global. A partir de allí podemos ver la importancia de los bosques. Allí albergan más de 200 millones de personas que dependen directa o indirectamente de los bosques y se constituyen realmente en el verdadero esta biodiversidad. Este es el mapa actual. Lo que podemos apreciar allí, que aquello que aparecía como zona verde, que son los bosques, hoy han sido reemplazadas por esos colores gris y negro. Allí es donde se ha acentuado principalmente la mayor cantidad de deforestación a nivel mundial. Este informe, que es del año 2015, da cuenta que entre 1990 y 2015 se registró una pérdida de casi 130 millones de hectáreas de bosque, lo que representa una tasa anual de pérdida del 0,13%. Esa pérdida se registró principalmente y en mayor dimensión en los trópicos y especialmente en América del Sur y en África, como pueden apreciar allí en la imagen. Allí, uno de los informes que rescaté precisamente para poder desarrollar en esta charla, aparece en el mes de mayo del 2019, un informe elaborado por la plataforma intergubernamental científica y normativa, que es el informe del IBES, y que está dirigido, este informe fueron elaborados por 150 expertos, y bien, analizaron más de 15.000 publicaciones científicas. Algunos de los datos que reporta este informe dice que, por ejemplo, la naturaleza es esencial para la existencia humana y la buena calidad de vida. La mayoría de las contribuciones de la naturaleza a las personas no se pueden sustituir por completo y algunas son irreemplazables. La naturaleza desempeña un papel fundamental en la provisión de alimentos, pienso, energía, medicamentos y recursos genéticos. Y vemos en el apartado A5, dice, hoy más que nunca un mayor número de especies están en peligro de extinción a nivel mundial, resultado de los seres humanos. El 60% de las especies, animales y plantas están amenazadas y que 1 millón de especies ya están en peligro de extinción. Esto va a ser así, dice, si no se adoptan medidas, habrá una mayor aceleración del ritmo de extinción. El cuadro señala que en la mayor parte del mundo la naturaleza se ha visto alterada considerablemente por múltiples factores humanos. La mayoría de los ecosistemas de la diversidad muestra de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones considerables, mientras que el 66% de las superficies oceánicas está experimentando cada vez mayores efectos. La verdad que esto es alarmante. Y al costado izquierdo, allí se señala, por ejemplo, que la expansión agrícola es la forma de cambio de uso de la tierra más extenderse de la superficie terrestre se utiliza para el cultivo y la ganadería. Allí el informe también señala que este desarrollo de la frontera agropecuaria se ha producido principalmente a expensas de los bosques, es decir,
A medida que avanza la frontera, vamos perdiendo mayor cantidad de bosque. Este cuadro representa allí o nos señala cuáles son las principales fuerzas motrices o las presiones que están modificando de esta forma tan alarmante los ecosistemas. Ustedes ven, por ejemplo, allí se señala dentro de las fuerzas motrices indirectas, aquellas que hacen a la fuerza demográfica, es decir, también se señalan causas de tipo económicos, causas relativas a las instituciones y a los conflictos y epidemias. Por ejemplo, si analizamos la situación, como está aquí en el primer cuadro, de los ecosistemas terrestres, vamos a señalar que la principal fuerza motriz que está incidiendo sobre el ecosistema terrestre es esta que está representada en color celeste, que son los cambios de uso del suelo. En segunda medida, se está señalando a la explotación directa de los recursos presentes en la superficie terrestre. En tercer lugar, al cambio climático. En cuarto lugar, a la contaminación. Y por último, a las especies exóticas invasoras. Dentro de los cambios de uso del suelo, que se señala como principal causa de pérdida de los bosques y por ende de biodiversidad, vamos a ver más adelante que es precisamente ese cambio de uso del suelo son los desmontes y la deforestación. Algunos de los datos que señala el informe dice que el 47% de los ecosistemas naturales han disminuido. También dice que aproximadamente el 25% de las especies ya están en peligro de extinción. En cuanto a la integridad biótica, ha disminuido un 23%. Es decir, estos son datos realmente alarmantes que dan este informe, y esto es precisamente lo que ha llevado a algunos autores a considerar que lo que se está produciendo en relación a la naturaleza es una verdadera extinción masiva. Se está hablando de la sexta extinción masiva, sí. Darío, discúlpame, te quedan 3 minutos, digo, por el tema del tiempo, para ir redondeando. Bien, entonces voy redondeando la idea. Y aprovecho para pedirle a la audiencia que las preguntas y respuestas, que las preguntas las realicen a través de la ventanilla de preguntas y no se utilice el chat para las preguntas, para de esta manera organizarnos mejor y poder ir respondiendo. Darío, te dejo la palabra estos 3 minutos para ir redondeando. Bien, bueno. Este informe recientemente aparecido habla precisamente de la vinculación que existe entre la naturaleza y las pandemias. Allí hace claramente referencia que la pérdida de bosque hace precisamente que principalmente los animales salvajes que están precisamente dentro de esos ecosistemas a raíz de la deforestación permitan el contacto precisamente de estos animales con los seres humanos, y a partir de allí se da el fenómeno de zoonosis, es decir, la aparición de enfermedades que están asociadas al origen animal. Y de esto estamos hablando precisamente cuando hablamos de la vinculación entre la deforestación, el contacto con los animales salvajes y la transformación de enfermedades. Se está hablando hoy de que el COVID precisamente se debe a la presencia del contacto del ser humano con los animales salvajes en la provincia de Huambo. Aquí se señalan las principales causas. Allí este informe habla de la deforestación, como yo le decía, el tráfico de especies, el mercado, son los que han promovido este riesgo de zoonosis y la aparición. No escapa precisamente a esa variable, a esos datos que recién estuvimos analizando a nivel nacional, y allí podemos ver en el cuadro a la izquierda cuál ha sido el nivel de desmonte que se ha producido en nuestro país, en la Argentina. Aquí se demuestra cómo en esta línea verde la pérdida de bosque nativo se ha ido produciendo a raíz del incremento de la frontera agropecuaria, como recién les señalaba. Este es un mapa que nos representa cómo fue creciendo en la Argentina la superficie sembrada de soja a lo largo del año, a partir de 1975 hasta en la actualidad. Este es lo que ven aquí en la derecha, es el mapa de la soja en la Argentina, y allí se aparece claramente cómo la frontera agropecuaria
se ha producido en detrimento de la pérdida de bosques. Este es un mapa que representa, elaborado por el Ministerio de Agroindustria, y allí se notan en nuestro país la zona en color verde oscuro donde con mayor intensidad se lleva a cabo la producción del monocultivo de soja. Entonces la cuestión es por qué estamos viendo ahora de los problemas que parecen asociados al incremento del monocultivo a partir de la industria del agronegocio, quien establece como misión dentro de este fenómeno antropogénico que es la producción de alimentos. Si bien desde los medios se nos señala que el modelo transgénico produce la disminución en el uso de agroquímicos, lo cierto es que la propia Cámara en la Argentina, que nuclea a los productores de agroquímicos, nos señalan que ocurre totalmente lo contrario. Allí vemos cómo se va evolucionando el uso de agroquímicos en nuestro país. Y la producción de alimentos no solamente no alcanza a cubrir una necesidad real, que es la existencia de 821 millones de personas con hambre, sino que también el alimento que hecho como a la derecha, que son los elementos ultraprocesados. El alimento ultraprocesado generan 1.900 millones de adultos con sobrepeso y 600 millones de adultos que son obesos. O sea, frente a gente que no come, hay está comiendo de más o está comiendo mal. A pesar de que hay un fenómeno que es de producción y de cosecha récord, lo cierto es que la expectativa financiera es lo que rige al modelo del agronegocio y de los commodities. El agronegocio no produce alimentos, el agronegocio produce commodities. Esto que ven ustedes aquí son silos de almacenamiento de soja, esperando la especulación con la suba del precio en el extranjero para proceder a la venta de esos cereales. Ver con la seguridad alimentaria y realmente garantizar en todo momento el acceso a alimentos de calidad y inocuidad. Se pierde el 14% de esos alimentos, esa producción genera... Perdón, sí. Disculpame que te interrumpa. En definitiva, bueno... Un cierre, te doy 30 segundos para un cierre porque es lo que... En definitiva, bien, muchas gracias. Lo que quería señalar es que este modelo del agronegocio no solamente está afectando a la biodiversidad, sino que tampoco está produciendo alimentos, por lo tanto es necesario empezar a revisar estos parámetros, estos paradigmas, es necesario empezar a poner en práctica otros modelos de producción que realmente son saludables y que, por supuesto, solamente generan producción de alimentos sanos y que es la agroecología. Después quedo a disposición para profundizar algunos de estos datos y señalar que, en definitiva, el modelo de agroindustria no solamente impacta sobre el ambiente, sino también sobre la salud de la gente, produciendo enfermedades graves. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Vamos a hacer después unas reflexiones sobre cuando vayan cerrando la charla. Le vamos a dar la palabra rápidamente a Eduardo Cerdá. Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo, es referente internacional de agroecología extensiva y director de la Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, coordina distintos proyectos agroecológicos reconocidos no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial, y es asesor del establecimiento de La Aurora, elegido por FAO como una de las 52 experiencias exitosas de agroecología en el mundo, y recientemente ha sido designado como director nacional de agroecología en la República Argentina, por lo cual aprovecho para felicitarlo por este nuevo cargo en su vasta carrera y dejo a Eduardo Cerdá en la palabra. Hola, buen día, un gusto y agradezco la invitación que me han hecho para participar de este webinario. Por supuesto, a Ismael, con el que venimos trabajando hace 3 años y realmente
desde la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto se ha hecho un trabajo importante, destacado y novedoso, que por ahí trataré de ir explicando. Así que un gusto compartir este espacio. Bueno, para mí, Darío explicaba cómo la disminución de la biodiversidad año a año ha sido más fuerte, y esto nos está poniendo en una encrucijada grande. La encrucijada tiene que ver con que si no revisamos nuestras formas de producir, de vivir, de alimentarnos, es muy factible que los que quedemos fuera de este juego seamos los humanos, ¿no? Por ahí decía nuestro amigo ahí, Freddy, que decía del hecho de que el ser humano, comparto, es uno de los... Cada vez que la naturaleza va teniendo un desequilibrio, genera en su evolución nuevos seres para volver a retomar ese equilibrio. Y los últimos seres somos los humanos. Nosotros tendríamos que haber venido acá como para arreglar el parque, los jugadores, a ver los desequilibrios y acomodarlos. Y sin embargo, somos los que estamos generando constantemente la crisis. Y esta crisis tiene mucho que ver con un concepto que es muy viejo y que tenemos que revisar, que es prácticamente la ciencia del paradigma anterior, de Newton, de Copérnico, donde se basaba en la sustancia, en la utilidad de la naturaleza, en el crecimiento ilimitado, infinito. Y entonces, con esa idea, también, entendiendo la naturaleza como algo que tengo que utilizar y producir y cuánto le puedo sacar, no entiende lo que es la vida. Entonces, si no se entiende la vida, ¿y eso por qué? Porque se basó en la sustancia, en que el investigador tenía que trabajar sin tomar parte. Tenía que observar sin contaminarse en lo que observaba, sin poner sus sentimientos, sin entender que él estaba investigando, me imagino, para obtener no solo producción, sino también vida, salud. Entonces eso cambió mucho, y lo cambia a partir de la física, desde Einstein, de la teoría de la relatividad, donde ya muestra que el tiempo ya no es lineal, que es curvo, y después sigue los físicos cuánticos, donde van abriendo las partículas, y ya no es lo que dijo Newton, que la mínima partícula era indestructible, sino que se abren y aparecen subatómicos, partículas de a pares, y bueno, ya ha generado la bomba de hidrógeno y todo eso, esa utilización desmedida de nuevo de la ciencia. Pero lo que nosotros sí tenemos que entender y conceptualizar la vida. Y la vida en todos los seres, y ahí hablamos de biodiversidad. Y también muchas veces tenemos que entender la muerte, ¿no? Porque estos son ciclos, y si uno no se para, miren qué detalle, en la muerte nos está diciendo que algo se fue, que no tiene más ese cuerpo. ¿Y qué hace ese cuerpo? Se empieza a desintegrar, vuelve a lo mineral. Entonces quiere decir que había algo que constantemente traccionaba a lo mineral para que mantenga su forma, para que crezca, y eso tiene que ver con la vida de cualquier ser, la vida del suelo, la vida de las plantas, la vida de los animales, de los seres humanos. Y eso hay una cadena trófica que tenemos que entender. Y tenemos que entender que todos esos seres tienen que tener salud. Y para tener salud tiene que haber equilibrios. Y todos necesitamos alimentos. Y todos necesitamos un buen ambiente. No somos independientes. Como los seres humanos necesitamos casas, necesitamos tener un abrigo, necesitamos alimentos. Entonces tenemos que salir de la idea del alimento como algo comestible para llenar la panza. No nos dice nada, tenemos que dejar de hablar de calorías. Tenemos que hablar del alimento que nos construya nuestro ser
y que nos permita sentir y pensar y de alguna manera recrear nuestra espiritualidad, abolida desde tiempos muy anteriores, ¿no? antes que Newton. Entonces, acá tenemos que empezar a pensar, y bueno, ahora desde la Dirección Nacional de Agroecología del país, el presidente ha entendido, el ministro también, que la agroecología debía ser la atracción hacia el nuevo cambio de modelo. Y esto es lo que quería decir. El cambio de modelo tiene que ver con la vida, tiene que ver con entender que el alimento es otra cosa. Entonces, no es fácil, porque cambiar un paradigma no se cambia con una ley, con una ley de fomento, no es así. Pero entendemos que hay mucha gente, por suerte han pasado muchos años, y hay mucha gente haciendo agroecología, hay muchas organizaciones. Por lo tanto, creemos que algo muy importante es organizar esos movimientos sociales para que todos defendamos el cambio de paradigma que tenemos que construir entre todos. Eso es por un lado. Pero por otro lado entendemos que tenemos que proteger al ambiente, tenemos que proteger a los bienes comunes y proteger a esos productores que están generando alimentos para sus comunidades. Entonces nosotros tenemos en la Constitución Nacional, en el artículo 41, nos dice que todo ciudadano se le debe garantizar aire, suelo, agua, alimentos sin contaminantes, sin sustancias tóxicas. Entonces eso ya está en la Constitución Nacional. Y eso deriva en una ley nacional, la 25.675 de ambiente, que dice que el Estado debe cuidar esos bienes. Lo que nos está faltando es ejecutarla. No precisamos más leyes, precisamos normas. Y por lo tanto creemos que el sector agropecuario, y esto para que lo pensemos todos, como toda actividad que hoy está contaminando, tiene que tener de alguna manera una ley de presupuestos mínimos. Queremos trabajar en demostrar, por un lado, como lo hemos venido haciendo en Río Cuarto, a través de la Defensoría de Ismael. ¿Qué hizo Ismael? Entendía que la agroecología podía ser un instrumento para cambiar el modelo. Fuimos a Río Cuarto. Él está en Río Cuarto y todavía la ciudad no adhirió a esta red nacional de municipios y comunidades, pero él logró que varios municipios de alrededor, hoy 6, y hay más de 10 pedidos para sumarse a esta red. ¿Para qué? Para generar experiencias, para trabajar entre productores y profesionales y demostrar que podemos producir bien, muy bien, sin usar sustancias tóxicas. Eso ha mejorado la rentabilidad de los productores, ha mejorado la calidad de los productos, y eso hay que seguir construyéndolo. Entonces, creo que este trabajo que tenemos que pensar desde abajo con los productores, porque ellos también todavía no comprenden que pueden producir, porque ha habido una gran erosión, y creen que sin productos químicos no se puede producir. Tenemos que ir con ellos a trabajar para que vean, generar experiencias locales y luego municipales, provinciales y nacionales, para que todos vayamos entendiendo desde la unidad e ir masificándolo para cambiar el paradigma. Tenemos que ir también desde las defensorías apoyando estos procesos de protección, de cuidado. No puede ser que una persona está haciendo agroecología, está produciendo muy bien, y vienen y fumigan al lado o pulverizan y hacen que le contaminen todos sus productos. Y quiere llamar, quiere denunciar, y todo está tan trabado que no es posible hacerlo. Esa persona que está haciendo ese uso, mal uso de ese producto, debe tener algún tipo de restricción para que no lo siga haciendo. Tenemos que entender eso. Entonces, para mí, el fomento de un nuevo paradigma, de una nueva forma de producir alimentos sanos, seguros, debe ser también protegiendo a los que están produciendo bien y también protegiendo a los bienes comunes de todo el territorio, no solo de los parques nacionales. Entonces,
Fue por eso que hace unos 5 años hicimos esta red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, generando experiencias, tomando confianza a los productores para que puedan salir de esto que es un paradigma drogadicto. Hablamos de drogas para la sociedad y no estamos hablando de un campo que si no tiene agroquímicos, si no tiene sustancias tóxicas, parece que no pueden producir, que no saben producir. Entonces, también tenemos que alertar a las universidades, a todos los lugares de formación, que cambió el paradigma. Y esto que les decía, que dejémonos de trabajar en la sustancia, lo que hay que trabajar es con las energías, con la vida. Entendamos la salud, entendamos la vida, entendamos el descanso, entendamos que con el descanso y con la buena comida aumenta y mejora nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, es una de las vías de defendernos para que ante estas crisis podamos sobreponernos y no tener que estar totalmente aislados porque nuestro sistema inmunológico está debilitado. ¿Qué hacemos para eso? ¿Cómo informamos? Con Ismael hemos pensado en algún tipo de sugerencia desde una app para acercarle al consumidor qué cosas son alimentos y qué cosas que tienen sustancias transgénicas, hoy casi todas, que no les conviene porque están deteriorando sus sistemas inmunológicos. Todo producto que tenga jarabe de maíz de alta fructuosa en nuestro país viene de maíz. Y si tiene maíz, es un transgénico. Y si tiene transgénicos, tiene glifosato. Y si tiene glifosato, sepan que es un antibiótico. Y si es un antibiótico, nos está frenando el equilibrio de nuestra microbiota, de nuestros intestinos, que son bacterias que hacen a nuestro sistema inmunológico. Si eso se deteriora, da más lugar a los virus. Y eso pasa en el suelo y pasa en las plantas. Entonces, ¿qué pasa? A su vez, le damos de comer a los animales, a los cerdos, a los pollos, a las vacas. ¿Qué le damos? Soja y maíz. Los dos tienen glifosato. Y otras sustancias. Pero millones, en Argentina, 500 millones de litros por año. Todo eso para alimentar a todos los animales que consumimos. Esos animales tienen tantos problemas de enfermedades porque están consumiendo antibióticos que necesitan darle en su comida todos los días antibióticos. Por eso los antibióticos de uso veterinario se están disparando su uso. Miles y millones de toneladas de antibióticos que a su vez, en la mayoría de los casos, pasan, hacen su efecto, pero salen como moléculas sin tocarse mucho. Hemos hecho trabajos en la Universidad de La Plata donde eso llevado como compost y cultivado las lechugas tienen antibióticos. Eso afecta a los peces, afecta a todos los ecosistemas. Si no cambiamos nuestra forma de producir, si no respetamos y producimos los animales en esquemas de ambientes donde puedan tener salud también, no tiene sentido como alimento. Entonces tenemos que hacer un gran llamamiento a revisar la forma de alimentarnos, porque es la misma forma y con el alimento que estamos consumiendo el que nos está debilitando y haciendo que ante estas crisis, que tampoco tendrían que suceder, podamos superarlas. Entonces, no es menor. Creemos que la agroecología es una herramienta, una posibilidad para superar esta crisis, pero a su vez hay que acompañarla y también, de alguna manera, proteger para que esta gente que está produciendo desmadradamente, así decimos acá, sin ningún control, sepa que no lo puede hacer de esa manera. Sepa que no puede afectar los bienes comunes. Para darles un ejemplo, nosotros desde nuestra red tenemos más de 26 municipios trabajando en este sentido. Estamos superando las 90.000 hectáreas en agroecología. Y esto se van sumando municipalidades, universidades, otros países como Uruguay. Y tenemos
una posibilidad, me parece interesante, de encontrarnos y pensar cómo producimos, cuidando nuestros recursos y generando alimentos que nos permitan estar bien, ¿no? Así que me parece que con esto mi exposición está... Eduardo, has dado un cumplimiento acabado con tu tiempo, realmente has utilizado 14 minutos de los 15 que te correspondían, así que agradecemos tu participación y realmente esta cuestión que traes a la mesa que marca claramente la interrelación entre los derechos humanos y el derecho a la alimentación y al ambiente, cómo van de la mano. Pasamos la palabra a quien va a hacer el cierre de esta ponencia, Soledad García Muñoz. Ella es relatora especial sobre los derechos económicos, sociales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diplomada en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, con suficiencia investigadora obtenida en programa de doctorado en la misma casa de estudios, profesora de Derecho Internacional Público, de Género y Derechos Humanos en varias universidades de la región. Posee amplia experiencia en litigio nacional e internacional. Fue presidenta de Amnistía Internacional Argentina, vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional y presidenta del Grupo de Trabajo sobre Género y Diversidad. Desde 2009, hasta su incorporación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se desempeñó como representante para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con base en Montevideo, Uruguay. Desde septiembre de 2017 asumió el cargo de relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tras ser elegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un proceso público interamericano. Es la primera persona en llevar adelante este mandato y además quiero decir que Soledad ha sido siempre una gran empujadora, como decimos por esta parte del continente, de todos los proyectos vinculados a la Federación Iberoamericana del Ombudsman, así que ahí va el agradecimiento, Soledad, en siempre dar crédito a los proyectos que surgen desde la Federación. Muchísimas gracias, Soledad, te dejo en la palabra. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Ismael. Es un enorme placer para mí acompañar este webinar con personas tan apreciadas y que siento también tan aliadas como sus instituciones, como la FIO, como la RINCA. Un saludo muy especial al defensor Freddy, a Carly, por supuesto Carmen, Cecilia, y muy especialmente a Eduardo y Darío, que me precedieron y que, como les decía antes de comenzar entre bambalinas, para mí este webinar es una oportunidad también de aprendizaje muy grande, por cuanto la REDESCA, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, como empujar muchas agendas, puesto que es un mandato multitemático, es un mandato multiderechos, es un mandato bastante nuevo. La Comisión creó la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hace apenas 3 años. Y en estos 3 años he tenido una cosmovisión muy holística sobre lo que necesitábamos hacer para impulsar la agenda de los DESCA en su integralidad. Y cuando hablo de la agenda de los DESCA en su integralidad, hablo con una especial y particular pasión acerca de esa A de los DESCA, acerca de los derechos ambientales, que al igual que los propios derechos sociales, han estado de alguna manera marginados en la agenda de protección de los derechos humanos en nuestra región. En una región que bien sabemos es la más desigual del planeta, con todo lo que ello implica en términos de disfrute, en términos de realización de esta agenda de derechos que tiene metas tan elevadas y que la desigualdad pues afecta tanto. En ese sentido, déjenme también decir que el papel que cumple la FIO, que el papel que cumple la RINCA, que el papel que cumple en cada una de sus defensorías para el mandato que llevo adelante para la Comisión
es sumamente importante y es sumamente valiosa la posibilidad de articular esfuerzos y de escuchar las experiencias que ustedes tienen en esta materia en la que mi mandato es tan nuevito. Y en ese sentido, creo que fue en Alcalá de Henares, Ismael, donde te escuché por primera vez hablar de esa experiencia en Río Cuarto, y realmente quedé fascinada y con ganas de saber mucho más. Ahora Eduardo volvía a traer la colación. Por cierto, Eduardo, muchas felicitaciones y muchos éxitos en esa dirección. Como bien decías, y antes Darío, necesitamos más que nunca instalar, y no tenemos tiempo de hacerlo prácticamente, estamos muy retrasados, nuevos paradigmas de protección de los derechos en una visión de interdependencia con la casa en la cual podemos llevar adelante esos derechos. Es un tópico, pero es muy cierto. O sea, esta casa, este planeta, no nos necesita a los seres humanos tanto como nosotros le necesitamos a ella, y sin embargo, qué mal que la tratamos. En ese sentido, yendo al tema concreto sobre el que se me pedía reflexionar, y que aprovecho de decirles, es una reflexión que está en pleno proceso dentro de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, en cuanto a la pandemia, ni bien la misma se declaró, decidió crear una sala especial. Diría que estamos 24/7 trabajando en torno a los temas de la pandemia, en todos los derechos humanos y colectivos especialmente vulnerabilizados, o que sufren especialmente las consecuencias de la pandemia. Se llama SACROI, Sala Coordinada de Respuesta Oportuna e Integrada. En ella estamos trabajando todas las relatorías temáticas, las relatorías especiales de la Comisión, todos los equipos de la Secretaría Ejecutiva, todos los comisionados y comisionadas, desde una visión muy holística, muy integral, como no puede ser de otra manera, porque esta pandemia viene a poner en jaque todos los derechos humanos de todas las personas. Y ese sería también un primer mensaje que yo quisiera transmitir desde ese mandato multiderechos, multitemático que tengo a cargo para la Comisión. La pandemia del COVID-19 en nuestra región, la más desigual del planeta, viene a desnudar aún más la desigualdad estructural que generan vulneraciones sistemáticas a los derechos de enormes grupos sociales, en especial situación de exclusión, sobre todo los que viven en la pobreza o en la pobreza extrema. Ese es uno de los temas que más angustian a mi mandato, ciertamente, y así también a la Comisión. Cómo esta pandemia, según los datos terroríficos que ya nos están dando la CEPAL o la OIT por el aumento del desempleo en una región de tantísima desigualdad, de tantísimo empleo informal, de tantísimas personas que no se pueden dar el lujo de hacer una cuarentena y que ni siquiera tienen agua para lavarse sus manos, ni un techo en el cual poderse confinar. Ciertamente esos temas están enlazados y todavía no estamos viendo hasta qué punto, y por eso que es tan importante este webinar, están enlazados con la crisis climática, están enlazados con la crisis ambiental. La crisis climática y la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19 están totalmente enredadas, y ambas profundizan las brechas sociales y requieren que los estados actúen de una forma coordinada y oportuna, poniendo los derechos humanos y la protección del ambiente en el centro. No podemos dividir más naturaleza de humanidad. Sin embargo, bien sabemos cómo nuestra región, además de la desigualdad, pues se caracteriza por las profundas brechas en cuanto a la contaminación. Más que brechas, hablaremos los gravísimos escenarios de contaminación ambiental, el uso, como se hablaba, de agrotóxicos de manera indiscriminada, la generación o la proliferación de megaproyectos sin consulta previa, libre e informada. Un escenario realmente pues de muchísima preocupación, para que además se sume una pandemia que también está muy relacionada, como después espero poder
referir en esto que es un análisis en marcha, como les digo, está muy relacionada también con lo que es la crisis ambiental, la crisis climática que vivimos. Pero en esto de los nuevos paradigmas, ya lo decía el defensor del Ecuador, Freddy Carrión, qué importante también que traigamos a colación la crisis de derechos humanos enlazada con la crisis de lo que en el constitucionalismo de algunos países de nuestra región, como es Ecuador, ya se denominan como derechos de la naturaleza. Y qué importante sería que podamos avanzar también en esa agenda, en la cual también tenemos algunas buenas noticias. Por ejemplo, pienso en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, esa que por ejemplo reconoció derechos subjetivos a un río, al río Atrato. Entonces creo que sin duda que es un momento para repensar y acelerar esos nuevos paradigmas también desde el sistema interamericano. La buena noticia en este contexto a nivel del sistema interamericano es que los órganos del sistema, la Comisión, la Corte, pareciera que se hubieran venido preparando a nivel de estándares, a nivel de enfoques, para enfrentar la situación que estamos atravesando, tanto en cuanto a la pandemia como con los factores ecológicos involucrados, porque también podríamos denominar esa pandemia de alguna manera como una pandemia ecosanitaria, y eso está incluso demostrado en el inicio, ¿verdad?, zoogenético de lo que hasta ahora la comunidad científica nos ha revelado habría provocado el virus del COVID-19. En ese sentido de cuáles son los avances, las herramientas que tenemos desde una visión, bueno, en el derecho constitucional argentino, ¿verdad?, de las condiciones de la vigencia de nuestras constituciones. En cuanto al sistema interamericano, en los últimos tiempos ha habido, como decía, un avance en cuanto al cambio de paradigmas, en cuanto a abrazar la promoción y protección de los derechos humanos de una manera más amplia, de una manera que también abraza los derechos ambientales en su interdependencia con los derechos humanos. Esos derechos ambientales que están reconocidos en el artículo 11, por ejemplo, del Protocolo de San Salvador, que es uno de los pocos de los tratados internacionales de derechos humanos que lo reconoce como tal, junto con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y que por vía de la jurisprudencia consultiva de la Corte, concretamente de la opinión consultiva número 23, que sin duda conocen, también la Corte ha avanzado hacia traer a nuestro sistema interamericano, empezar a traer a nuestro sistema interamericano. Creo que es mucho lo que tenemos por hacer todavía, principios contenidos en el derecho internacional del medio ambiente, que sin duda están ligados también al derecho internacional de los derechos humanos. Hablemos, por ejemplo, del principio precautorio, hablemos de los derechos de las generaciones presentes y futuras, temas que también los tiempos que vivimos de contaminación y de pandemia nos exigen reposicionar en los estándares de nuestro sistema y en los trabajos que realizan instituciones como las instituciones nacionales de derechos humanos. En ese sentido, algunos otros estándares que yo quería traer, porque son recientes, junto con la opinión consultiva 23, y van poniendo el derecho al medio ambiente y el derecho humano al medio ambiente en un lugar de mayor protagonismo que lo que ha tenido históricamente. Podemos hablar también de un informe ya del 2015, si no recuerdo mal, sobre el derecho humano al agua. Todavía tenía una visión bastante indirecta de protección del derecho humano al agua ese informe. Estamos afortunadamente, y especialmente con la creación de la Redesca, avanzando hacia una visión más de derecho humano al agua como tal, y no solo como un derecho necesario para el derecho humano a la vida. Hablamos del informe sobre pueblos indígenas, afrodescendientes e industrias extractivas, que también empezó a mirar hacia el daño que causan los megaproyectos, especialmente los que no cumplen con los requisitos de consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, en el medio ambiente. Hablamos de
un informe también reciente sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Panamazonía, que ya trae también al sistema, a través de este informe, no solamente conceptos caros del derecho internacional del medio ambiente, como el que bien explicaba Darío, de la biodiversidad, y la afectación a la biodiversidad en la Panamazonía, sino también, ahora que hablaba Eduardo, ¿verdad?, de la necesidad de cultivar no solo nuestra alimentación, sino no sé si llamarlo la espiritualidad en torno a la alimentación, lo que la alimentación nos nutre más allá de lo físico. Eso de alguna forma también está plasmado en nuestro informe, y creo que está abriéndose nuevas puertas en el sistema interamericano en ese sentido, como también las abre el informe sobre empresas y derechos humanos que estuvo a cargo de mi mandato. Obviamente, mucha de la contaminación, incluso de las emisiones de carbono que están detrás del cambio climático, tienen que ver con actividades empresariales. Y el tema de empresas y derechos humanos en nuestro sistema interamericano ha estado poco desarrollado hasta la fecha, que también sé que ustedes tienen una red especial sobre empresas y derechos humanos, con lo que también hemos tenido oportunidad de trabajar. En ese informe hay igualmente una serie de criterios interamericanos que deben tomarse en cuenta en relación con el derecho del medio ambiente, que son de plena aplicación en el actual contexto de pandemia. Hablamos del criterio de centralidad de la persona y la dignidad humana, hablamos del criterio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, hablamos del criterio de igualdad y no discriminación, del derecho al desarrollo, que es también uno de los temas álgidos, yo diría, de tratar cuando se habla de la protección del medio ambiente y más en un contexto de pandemia. ¿Qué se entiende por el derecho al desarrollo? ¿El desarrollo de quién? ¿El desarrollo para qué? ¿El desarrollo de qué? En ese sentido, este informe de empresas y derechos humanos dice, por ejemplo, algo que me parece muy importante de enfatizar acá. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general. El derecho al desarrollo, entonces, permite observar cómo estados y empresas cumplen con sus obligaciones y si los procedimientos seguidos son coherentes con el marco de los derechos humanos. También uno de los criterios interamericanos en el marco de actividades empresariales es precisamente el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Decía que tenemos las buenas noticias de un marco normativo amplio y cada vez más desarrollado, también con muchas necesidades de desarrollo en temas de medio ambiente, y no sé cuál de ustedes, si era Darío o Eduardo, decía más que legislaciones nuevas, necesitamos protecciones eficaces. Igualmente hay algunos desarrollos en la región que no quiero dejar también de señalar, porque en este contexto de pandemia, donde también el acceso a la información está siendo uno de los puntos flacos para garantizar el derecho a la salud, el acuerdo de Escazú de acceso a la información también es uno de los de las novedades, me parece, a destacar en nuestra región y de los esfuerzos que podríamos abanderar en conjunto, si bien no es un acuerdo o un tratado del sistema interamericano, desde la Relatoría Especial estamos llamando constantemente a la ratificación de ese tratado por la importancia que tiene para el acceso a la información en temas ambientales, como también por lo que supone de protección a los defensores y defensoras de la tierra, de la naturaleza, del medio ambiente, del territorio. Estamos en la región con más biodiversidad del planeta, creo que tenemos 7 de los 8 de los estados con más biodiversidad de todo el mundo, y también estamos en la región en la que más líderes y lideresas medioambientales, defensores de la tierra, del territorio, del ambiente, son asesinados cada año. Eso también lo quería traer a colación, porque creo que en este momento de pandemia en el que quienes defienden el ambiente, quienes defienden los derechos, quienes defienden la misma salud,
como son los profesionales de la salud, están en un momento de tantísima exposición, creo que también tenemos que hacernos eco de los riesgos que corren quienes defienden el medio ambiente en este contexto. Por otro lado, yo quería señalar, y me vas a ir diciendo, Ismael, cuánto tiempo tengo para modularme, porque tengo tantísimas cosas que compartir para mayor reflexión que no quisiera pasarme. Pero tenemos también una serie de mecanismos dentro del sistema de los que la Comisión está haciendo uso en el marco de la SACROI COVID-19, precisamente con el ánimo de poner todos los pilares de su mandato en acción para la mejor protección de los derechos humanos y especialmente de quienes más ven expuestos sus derechos humanos a consecuencia de la crisis sanitaria, económica, social y ecológica del COVID-19. En ese sentido, se están recibiendo muchísimas solicitudes de medidas cautelares y muchas de ellas tienen que ver con el derecho a la salud y muchas de ellas también tienen que ver con la contaminación de las aguas, por ejemplo. En eso ha habido una de la Comisión, como decía, en torno a una protección del derecho a la salud, cuando tiene que ver con el Estado, pienso, por ejemplo, las medidas cautelares de años para los consumidores de agua, se están también dinamizando los procesos de atención del sistema de casos, y acá creo que en el sistema interamericano, en relación con la pandemia como en general, hay un para el litigio climático y para el litigio ambiental que todavía no está lo suficientemente desarrollado. Desde la relatoría estamos haciendo algunos esfuerzos junto con diferentes instituciones de la sociedad civil, también de los estados de la región, para avanzar en ese sentido, como muy especialmente en el monitoreo de las situaciones que involucran el medio ambiente y también, especialmente, el medio ambiente en relación con la pandemia, que como les digo, es un tema que está por explorarse bastante. Hemos tomado contacto en la relatoría, por ejemplo, con mi colega de Naciones Unidas, el relator sobre medio ambiente y derechos humanos. Estamos preparando un comunicado especial que dé cuenta de las inquietudes que compartimos en torno a este tema, también con el ánimo de poner el tema en agenda, porque ciertamente en esta montaña de urgencias que los estados están enfrentando, que todas nuestras instituciones están enfrentando, que sobre todo la gente más desfavorecida está enfrentando, pues Soledad, este tema como que se... Dime. Tus últimos 2 minutos, te decía, tus últimos 2 minutos. Claro, gracias. Ese tema como que se desdibuja a veces, ¿verdad? Y uno de las acciones que la Comisión está llevando adelante y en las cuales estoy participando con especial interés y activismo es el Foro Social y la sociedad civil de todos los países de la región. Recuerdo el otro día un foro social con pueblos indígenas de varios países de la región. Creo que eran sobre todo los pueblos indígenas del Ecuador que nos daban un mensaje muy importante. Comisión, relatorías, por favor, en el marco de esta crisis sanitaria, no dejen de ver los temas de medio ambiente. No se queden con la idea romántica que el medio ambiente está feliz porque ya los aviones no están tan activos como en otras épocas. En realidad, a veces, pareciera que estas circunstancias se aprovechan para hacer más extractivismo sin consultar libre y previamente a los pueblos indígenas, para usar más agrotóxicos sin que eso tenga consecuencias, porque a lo mejor los sistemas de justicia no funcionan. Con lo cual, ciertamente, el tema que ustedes traen hoy a la mesa es fundamental para nuestro mandato. Y yo quiero irme despidiendo, agradeciendo por la oportunidad y esperando que esta sea pues la primera de muchas oportunidades de encuentro, de reflexión y ojalá de identificación de acciones comunes. Por ejemplo, a nivel de monitoreo, para el mandato es sumamente importante compartir con ustedes y recibir de ustedes la información sobre
pues las investigaciones, las denuncias, las situaciones que ustedes releven como las más graves, las más perjudiciales para el medio ambiente en relación con el COVID-19 en sus respectivos países. De esa forma, pues quiero reafirmar esa alianza con la FIO, con la RINCA, y también poner de manifiesto, en términos de agroecología, tenía muchas notas para compartir, que al final no lo hice porque quienes me precedieron son verdaderos expertos en esa materia, pero sin duda el mandato también está observando en esos tiempos en los que la inseguridad alimentaria, el desempleo, se están perfilando con tanta crudeza, los beneficios que una visión agroecológica de nuestras economías podrían tener en lo que sin duda esta pandemia nos está planteando como la necesidad de repensar la economía a la luz de los derechos humanos, a la luz de la Pachamama. Finalmente, Ismael, por el Día Internacional del Medio Ambiente, la red ESCA hizo una serie de mensajes, son muy cortitos, los voy a leer y con ellos me despido, hasta el próximo intercambio. Decíamos, ¿sabías que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas? Es decir, se transmiten de los animales a los humanos. La degradación de los ecosistemas y la constante invasión de la naturaleza ha puesto en riesgo la salud y vida de la humanidad. Hoy tenemos el desafío y la oportunidad de reforzar los mecanismos de protección y resguardo del ambiente. La crisis climática y la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19 están enlazadas. Ambas profundizan las redes sociales y requieren que los estados actúen de forma coordinada y oportuna, poniendo los derechos humanos y la protección del ambiente en el centro. Reservo los 2 últimos mensajes para la próxima ronda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. La verdad que siempre es un gran placer escucharte y disfrutar de esta exposición que nos traes desde tu mandato. Les voy a pasar la palabra al coordinador de la red y de ambiente de la FIO y al vicepresidente de la red, Freddy Carrión, para que hagan un resumen y un cierre de las jornadas, pero no sin antes agradecer tanto a Carmen Comas Matas como a Cecilia Bernuy por traer siempre a la FIO temas de vanguardia que sin duda la discusión anticipada puede traer soluciones mejores para este tipo de derechos que tratamos. Carly, en palabra para que posteriormente Freddy pueda dar un cierre también. Bien, gracias Ismael. Creo que todos los panelistas coincidieron en que el principal problema es por acción antrópica, ¿verdad? Entonces, la conclusión que puedo sacar también es que parecería que los humanos seríamos el COVID de la naturaleza hoy día. La naturaleza ya nos demostró de que puede parar, de hacernos parar. Entonces la naturaleza puede vivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. Así que debemos cuidarla. Y si sacamos algún manifiesto, yo me atrevería a pedir a la FIO, a RINCA, ¿verdad?, para que recomiende a las diferentes defensorías que pidan a sus gobiernos un día de cuarentena, por lo menos en forma semestral o trimestral, entonces para poder dar un descanso al planeta, ¿verdad? Y otra cuestión sería instar a que todos los proyectos, ya hablamos de Johannesburgo 2002, que sean sostenibles, vale decir que descansen sobre las 3 patitas, ¿verdad? El tema ambiental, social y por supuesto económico, ¿verdad? Entonces, que los proyectos sean sustentables y bueno, podamos seguir trabajando, agradeciéndole también a todos los panelistas, brillante la exposición y enhorabuena, Ismael. Estimado Freddy, en palabra, por favor. Gracias, Ismael. Pues yo solamente tengo que agradecer en mi calidad de vicepresidente de la FIO, primero a Soledad como relatora especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a Eduardo Cerdá, a Darío Dávila, y obviamente a nuestras compañeras y amigas, Carmen como Cecilia,
De la misma manera, Charlie y a ti, Ismael, por este webinar. Este tipo de eventos, sobre todo las profundas reflexiones que sacamos de cada uno de los panelistas, nos invitan, a reflexionar sobre algo tan importante y de trayectoria o de actualidad fundamental. La naturaleza, los derechos de la naturaleza, la ciudad y sus derechos, ahora que tenemos el derecho a la ciudad, ya no solamente como espacios en donde se desarrolla la actividad del ser humano, sino como espacios propios en donde los seres humanos, hombres y mujeres, debemos proteger a la naturaleza y a la ciudad como tal. En donde son espacios, como digo, de donde podemos desarrollar nuestro proyecto de vida. Me han quedado muchas lecciones, sobre todo profundas reflexiones que cada uno de ustedes han desarrollado. Yo les quiero agradecer personalmente y a nombre de la FIO por esa participación y sobre todo esa oportunidad de poder compartir sus reflexiones, sus visiones y su experiencia en estos ámbitos, en estos foros. De la misma manera a Ismael y a Charlie por la moderación y a cada uno de ustedes. Este tipo de eventos son necesarios a debatir sobre situaciones tan fundamentales para la situación de los derechos humanos de la región de Latinoamérica y obviamente del mundo entero. Así que muchísimas gracias nuevamente por esa participación y a todos ustedes, gracias por haberse conectado. Este tipo de iniciativas vamos a reafirmarlas, a confirmarlas, ampliarlas inclusive, pero importante es que de aquí podamos sacar con resoluciones para podérselas comunicar a los gobiernos y en función de la política pública que deben tomar, consideren estos criterios y estos pronunciamientos tan importantes y valederos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ismael, para el cierre definitivo. Por favor, Freddy. Han quedado algunas preguntas, simplemente a modo de resumen. Hemos agrupado las preguntas. Vinculadas a la agroecología, Eduardo, hacen preguntas vinculadas principalmente a la rentabilidad y al ingreso de los países en cuanto al nivel productivo que genera la agroecología. Es decir, el cuestionamiento se vincula a la cantidad de producción y a la cantidad de divisas que recibe el país por esa producción, que es una fuente de financiamiento, como bien sabemos, de divisa hoy en los países latinoamericanos. Eso por un lado, para Eduardo, me parece que va enfocado en esa cuestión. En cuanto a Soledad, las preguntas van enfocadas, vinculadas a la actuación de su mandato y en general, de su mandato en particular y en general de la OEA, a aquellos reclamos ambientales que las personas hoy no pueden realizar en sus países porque no funcionan los organismos jurisdiccionales que reciben esos reclamos, y si pueden ir hacia los organismos internacionales como una vía de acción indirecta, digamos, para generar estos reclamos. Y a Darío puntualmente, la pregunta tiene que ver, discúlpenme un segundo que me ordeno aquí. ¿Cuáles son las acciones vinculadas a la defensa de las personas afectadas por las acciones que realizan los individuos en contra del ambiente y de la salud? Creo que esto va reforzado en una pregunta general, donde también están incluidos Carly y Freddy, donde dicen si no deberíamos ir hacia una institucionalidad más participativa que permita de esta manera generar mayor marco de protección ambiental. Y bueno, y después una última pregunta que entra vinculada a las relaciones que se dan entre las empresas y los gobiernos, y si estas relaciones, sobre todo en nuestro continente, no deberían tener algún tipo de monitoreo específico. Muchísimas gracias. Dejo en el orden que fuimos exponiendo para que vayamos contestando las preguntas, y después si Freddy y Carly quieren hacer algún aporte sobre la construcción institucional participativa, me parece que también sería oportuno. Darío. Bueno, gracias. Creo que preguntaban de cuáles eran los mecanismos
judiciales, me parece, para la defensa o ante la inminente violación de esos, y cómo se pueden establecer caminos para tratar de revertir. Bueno, en el caso nuestro de Argentina hay acciones concretas, por ejemplo, la reforma del 94, que es la que incorpora la cláusula ambiental, es decir, eleva nos otorga a los argentinos, a los ciudadanos argentinos, una herramienta desde el punto de vista judicial para procurar la defensa de estos derechos frente a la vulneración, que es la acción de amparo ambiental concretamente. Es una herramienta, de acuerdo a lo que define la ley, para ver conflictos de manera urgente, rápida y eficaz. Lo mismo produce la Ley General del Ambiente, y también está la posibilidad de hacer reclamos directos ante el Estado nacional, provincial y municipal. Y la otra herramienta también poderosa es la posibilidad de, tal como lo referenciabas al comienzo, de poder realizar denuncias penales para que a través de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos poder investigar si algún o no puede configurar o no delito, de alguna acción, antrópica puede generar o no algún tipo de delito. Y esto dentro de un contexto también, de un concepto más genérico, que es lo que se conoce como gobernanza ambiental, que es establecer aquellos mecanismos respecto de la forma en que se deciden en todas estas cuestiones ambientales, en la cual claramente la participación ciudadana es clave y fundamental para arribar a algún tipo de solución a este tipo de conflictos. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Pasamos a Eduardo, vinculado al tema de la cantidad de producción y la obtención de divisas por parte de los países agroexportadores. Bien. Bueno, nuestra experiencia, que ya lleva unos 25 años, en cada lugar que hemos ido trabajando, los rendimientos no han sido menores. Los rendimientos son iguales, semejantes, con una gran ventaja: una disminución muy, pero muy importante de los costos. Para Argentina, este modelo que nos quieren hacer creer que es exitoso hizo que se pierda el 50% de los productores. Y que eso lleve a que empresas más grandes cada vez se han quedado con más territorio de pequeños y medianos productores. O sea, a nivel país nosotros no podemos decir que este sea un modelo exitoso. Está deteriorando los bienes comunes, no está generando comida, está generando granos que son para alimentar animales que en cualquier momento va a empezar a pasar que no se compren más por este tema de tener residuos. Entonces, un país debe entender que debe cuidar a sus agricultores. ¿Cómo los cuida? Generándole sistemas de producción que tengan más resiliencia, que ante situaciones de sequía o de inundación permitan salir mejor. Eso está pasando. Nosotros venimos de una sequía en algunas zonas donde tenemos muchos grupos, una sequía muy importante, donde prácticamente los cultivos de invierno no se pudieron cosechar, fueron consumidos por los animales. Sin embargo, como no tenían deudas, no compran insumos, estaban muy bien. Y eso nos marca que la agroecología independiza y hace que los productores tengan más viabilidad. Por otro lado, estamos generando la misma producción de mejor calidad. Creo que es algo muy interesante para pensar como nuevos productos agroecológicos. Esto también lo hemos un poco desarrollado en Uruguay, sería muy bueno que lo podamos desarrollar ahora en Argentina, de tener sojas no transgénicas, maíces no transgénicos, para que esos alimentos balanceados para los animales, o los lugares donde, bueno, hoy maíz se consume, maíz y soja están en casi todos los productos, y ni hablar en los ultraprocesados. Así que creo que sería una posibilidad. Acá estamos con la discusión de Vicentín, es una empresa argentina que se convocó, se concursó, y que el Estado ha pensado en que no se caiga, rescatarla, y creemos que hasta puede ser una importante posibilidad para el país generar productos no transgénicos, productos que hoy el mundo demanda y que no hay. Así que me parece que eso es importante. Y como decía Darío, para completar,
la participación y el ordenamiento territorial. Estábamos acostumbrados a hacer ordenamientos territoriales que tenían que ver con la arquitectura, con una mirada por ahí de parques industriales, y nos olvidamos de la importancia, como bien decía también Freddy, de el habitar la ciudad, pero habitarla también generando espacios de biodiversidad, de paisaje y también de parques agrarios, de lugares donde hacemos comida para la gente, donde ojalá, Ismael, en cualquier momento podamos tener en cada esquina de los vértices de la ciudad un tambo para generar leche para esa gente, huevos, carne, harina, agroecológica, productos básicos, por lo menos para sostener esos sistemas inmunológicos. Creo que se viene un ordenamiento territorial distinto, más abarcador, donde tiene esta integralidad que mencionaba Soledad, de ambiente, de producción, de hábitat, de cuidado, y esto tiene que ver con la participación, tiene que estar también discutido por los vecinos y consensuado con los productores para salir de ese conflicto que atravesamos entre no me dejan producir y no quiero que me envenenen. ¿Cómo arribamos y bajamos ese nivel de conflictividad para tener comunidades más sanas, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Eduardo, realmente muy interesante, porque apuntás nuevos temas en la respuesta y creo que son sumamente interesantes. Soledad, un poco con este tema vinculado a cómo en los países no han funcionado jurisdiccionalmente los organismos para denunciar este tipo de atropellos y cómo es el mecanismo para acceder a este tipo de denuncias a nivel interamericano. Bueno, antes que nada, muchas gracias por las preguntas. Vi otra también en la que me pedían el informe de empresas y derechos humanos, y ahí lo puse en el link en el chat y en la respuesta a la persona que preguntó, porque ciertamente este es un tema candente en nuestro sistema y relativamente nuevo. El tema de empresas y derechos humanos a nivel de derecho internacional de los derechos humanos se ha venido viendo más a través de Naciones Unidas, con los principios rectores, y gracias a este informe hemos hecho una síntesis y una interamericanización de este tema que espero que con también ayuda de sus redes podamos llevar a la práctica, que es de lo que se trata, de que no se queden los informes en meros documentos, sino que se apliquen. En ese sentido, en relación con la pregunta, tiene su complejidad, porque me lleva obviamente a hacer un repaso de los mecanismos de la Comisión. Cualquier situación que una persona, un colectivo, sociedad civil, una defensoría considere que afecta gravemente el derecho humano al ambiente, por ejemplo, también en el contexto del COVID-19, puede ser hecha llegar al conocimiento de la Comisión y específicamente de su redesca, de su mandato especial, a efectos de monitoreo. Entonces, en primer lugar, quienes tengan ese tipo de situaciones para hacernos llegar, la Comisión y sus relatorías especiales estamos todo el año tratando de observar cuál es la situación y aquellas que son más graves en relación con los derechos, y en este caso con el derecho al medio ambiente. Entonces, animaría a que se nos hagan llegar esas informaciones. Ya desde el punto de vista no del monitoreo, sino desde la protección, la Comisión, como saben, es la puerta de acceso al sistema interamericano. Para que llegue un caso contencioso a la Corte Interamericana tiene que haber pasado por la Comisión Interamericana. En ese sentido hay varios mecanismos de protección que se podrían llegar a utilizar, o que se utilizan de hecho. Uno de ellos es el de las medidas cautelares. La posibilidad de solicitar protección a la Comisión cuando se está ante una situación grave, irreparable, de urgencia. Es un mecanismo bastante exigente, por cuanto no tiene que ver con el examen de fondo de la situación, sino con proteger de manera inminente. Y bueno, las defensorías, las instituciones nacionales de derechos humanos saben también muy bien en el plano nacional de qué se trata. Por esa vía se han llegado a proteger algunas situaciones que hacen, como digo, el medio ambiente o el derecho al agua.
creo que en esta situación de pandemia esa podría ser una vía a explorar. Justo el equipo de protección de medidas cautelares acaba de hacer los materiales más amigables, si se quiere, que están en la página de la comisión. Aprovecho a compartirlos, porque muchas veces las personas que acuden al sistema o que quieren acudir no son precisamente abogadas, son legas en derecho, entonces se hizo ese esfuerzo para que se pueda utilizar el mecanismo. Otro mecanismo es el de las peticiones, las denuncias. Denuncias que en general requieren que se hayan agotado los recursos internos, como sabemos, o sea, todos los recursos de la jurisdicción del Estado hasta el más alto nivel. Pongamos una Corte Suprema, una Corte Constitucional, según el caso. Pero también el sistema interamericano recoge en su artículo 46.2, por ejemplo, de la Convención Americana del Pacto de San José, posibles excepciones al agotamiento de recursos. Una situación en la que el acceso a la justicia en un país está vedado por las situaciones X, en este caso me adelantaba la persona que me preguntaba, por una situación de falta de acción del órgano judicial estatal, podría llegar a ser también pasible de dirigirse haciendo uso de esta excepción del agotamiento del sistema interamericano. Ahora bien, va a haber que ver el caso por caso, y también en cuanto a las excepciones del agotamiento de recursos, la comisión va a ser especialmente exigente, no solamente con la persona que o el grupo de personas que llevaran ese caso o situación, sino con el propio Estado, que tendría que demostrar, la carga de la prueba en este caso va al Estado, que efectivamente había un recurso interno que se podía agotar. Esto es muy largo, muy técnico, pero por lo menos dar esas notas generales a estas personas que tienen ese interés para animarles también a entrar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales y ahí ver también y acercarse a las instituciones nacionales de derechos humanos, que muchas veces son grandes asesoras en cuanto al uso también de los sistemas internacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. No sé si Carly, Freddy, con el tema de la construcción participativa institucional, algún aporte que quieran realizar desde la mirada de las defensorías o instituciones nacionales. Sí. Bueno, la buena noticia es que a partir de la Convención de Estocolmo de 1972 y la creación de PENUMA, en los principios que salieron de esa convención, la mayoría de las constituciones nacionales insertaron un artículo muy importante que es el ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Entonces, tenemos la herramienta legal. Las defensorías, al menos en Latinoamérica, fueron creadas a partir de los finales de los 80, principios de los 90, que también tienen protección del medio ambiente y protección de los intereses difusos. Entonces, yo creo que más que nada tiene que ver con una cuestión de voluntad, ¿verdad? Y de cumplir un principio muy básico, pero muy importante, que es el indubio pro natura. En caso de duda, siempre, siempre a favor de la naturaleza. Ismael. Perfecto. Gracias, Ismael. Yo quisiera solamente hacer una mención a lo que ustedes, todo lo que ustedes han mencionado. Efectivamente, o sea, insisto en que la naturaleza ya es un sujeto de derechos, y lo digo desde el punto de vista del caso ecuatoriano, que nuestra Constitución es una de las primeras que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, que eso es fundamental, y adicionalmente el derecho a la ciudad, que son dos conceptos o dos dinámicas completamente nuevas, diferentes, que obviamente nos obligan también a articular toda la protección, la prevención y protección de los derechos humanos, pero incluido a la naturaleza. De hecho, nos llamamos defensores de derechos humanos y de la naturaleza, con lo cual eso empieza a destacar la importancia que tiene la naturaleza en el medio del ser humano, pero adicionalmente como un ente independiente, como un ente fundamental dentro del ecosistema y de la biodiversidad y también del equilibrio del mundo entero. Si no lo consideramos de esa manera, indudablemente siempre tendremos esta interpretación antropomórfica de que es el ser humano y su medio, cuando no, es el ser humano, pero también la naturaleza, el medio ambiente como organismos vivos, integrantes y que necesitan y exigen de la debida protección de parte del ser humano. Así que
tenemos mucho por crecer, mucho por proteger, mucho por desarrollar en estos sistemas y es fundamental. De lo contrario, veremos cada día en menores niveles de calidad de vida y sobre todo de afectaciones a la naturaleza, que inclusive con sistemas vivos de la fauna, en especies de extinción que no tengan ningún tipo de protección, dada esa actitud depredadora que tiene el ser humano por naturaleza. Frente a esa actitud depredadora tiene que haber los mecanismos de protección del propio ser humano y obviamente la sanción respectiva para aquellos que atenten contra nuestro mundo, contra nuestra naturaleza, con la casa de todos. Muchísimas gracias, Ismael. Muchísimas gracias, agradecemos a todos, a todas por su tiempo. Vamos a dejar la palabra de cierre a Cecilia Bernuy, en nombre de la red. Ceci. Muchísimas gracias. Si me permiten un segundo, voy a poner mi video para podernos despedir como se debe. Muchísimas gracias. Reitero a la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que por cierto reúne a las oficinas de Ombudsman y sus jerarcas institucionales de los 3 niveles de gobierno, nacional, subnacional y local, de 22 países en Iberoamérica. Y por cierto también agradezco a la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano, la RINCA, que reúne a las instituciones nacionales de derechos humanos de 18 países en la región americana. Agradezco también la participación de Eduardo, de Darío, y cómo no, de los defensores Freddy Carreón, Ismael Rins y el defensor adjunto Carly Vera Bordaberry. Soledad, eres una aliada de las instituciones nacionales y de los derechos humanos. Y el sistema tanto de FIO como de RINCA está buscando generar justamente estos puentes de contacto y convertirnos en instrumentos válidos para que la Comisión pueda tener en todas las oficinas de Ombudsman herramientas de mayor cercanía a los procesos de urgencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente saludos en nombre del señor Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y estaremos gustosos de poder compartir en breve la declaración que va a tener un contexto no menos relevante en estas circunstancias de crisis. Espero que todos ustedes se encuentren a salvo y roguemos porque en la región las condiciones vayan mejorando. Nos queda mucho, mucho, mucho trabajo en adelante. Muchas gracias. Te cedo el uso de la palabra, Ismael. Simplemente, nuevamente, para agradecer, cederle la palabra a Carly, que como coordinador del cierre final y el saludo final de este encuentro. Bueno, agradecer una vez más a todos por la participación, por el apoyo, y sigamos trabajando, ¿verdad? Y cumpliendo nuestro rol, y especialmente este principio indubio pro natura. En caso de dudas, siempre a favor de la naturaleza. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias, Freddy. Muchísimas gracias. A todos, suerte. Eduardo. Adiós, gracias. Chao, Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.